ver. Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen Herrera. Hola, yo soy Nadine Terrein y juntas somos Las Tres Gracias. Y el día de hoy vamos a tener un tema que nos va a presentar Irene Torices, masculinidades, feminidades y fútbol. Y estoy muy ansiosa de saber algo más de esto. Bueno, para ver si la frase que diga yo al final convence a algunas personas, incluyéndoles a ustedes, de cambiar al lado oscuro de la fuerza, por decirlo de alguna forma. Para hablar de este tema, para mí es necesario primero retomar algunas definiciones, como la definición de género, que de acuerdo a la OPS, en un documento del 2000, en donde presenta varias recomendaciones para justamente hacer una intervención en salud sexual y reproductiva, nos dice que el género es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas en el sexo. Refleja y perpetúa las relaciones particulares de poder entre el hombre y la mujer. Está acotada porque la definición o la conceptualización que proponen es un poco más larga. De acuerdo a Merce Bray, en el 2020, la feminidad es el conjunto de características físicas, psíquicas o morales que se consideran propias de la mujer o de lo femenino, en oposición a lo masculino. Y en contraparte, ella misma nos dice que masculinidad es el conjunto de características físicas, psíquicas o morales que se consideran propias del hombre o de lo masculino en oposición a lo femenino, que ahí me parece que estaría uno de los primeros puntos de discusión. Y la Real Academia Española de la Lengua nos dice que el fútbol es un juego entre dos equipos de 11 jugadores cada uno, cuyo objetivo es hacer entrar en la portería contraria un balón que no puede ser tocado con las manos ni con los brazos, salvo por el portero en su área de meta. Teniendo claros estos conceptos, o esperando que se tengan claros, y aún sabiendo que hay personas que no solo no les gusta, sino que incluso pueden decir que odian el fútbol, me pareció interesante hacer un análisis de lo que ocurre en un estadio de fútbol o fuera de él cuando se presencia colectivamente. La emoción empieza cuando tienes los boletos en tus manos. Te preparas para ir al estadio, planeas la ruta y si irás con otra u otras personas, deciden cuál será el punto de reunión. Por supuesto, es casi indispensable que vistas la camiseta de tu equipo. No importa si es la única que tienes o si posees para elegir entre varias. El distinguirse del resto es importante. Llegas a las puertas del estadio. Cuanto más temprano es mejor para evitar tumultos. Sobre todo si se trata de un partido en el que tu equipo se juega el pase a la siguiente ronda, porque llegar tarde puede implicar tener que colarte en la fila o respetar y aguardar a que la línea avance para entrar y ocupar tu lugar. Aquí empiezan a borrarse las diferencias de género. Empujas por igual o te alineas por igual. Nada de primero las damas. A quienes se protege y cuida, sí o sí, es a niñas y niños que van con sus familias. Ocupas tu lugar, observas, y de lo que puedes darte cuenta es que no importa la abundancia o la escasez de las carnes. Somos equipo y ante todo está el respeto. Lo significativo es portar la camiseta con orgullo, aunque te desparrames. Tampoco interesa si asistes con un microshort o pantalón hiper entallado. En el estadio no hay lugar a la burla, al piropo incómodo, entre pares. Insisto, hay respeto. Inicia el partido y si es el caso, te levantas a honrar el himno universitario.
Lo cantas si te lo sabes y si no es así, te mantienes de pie hasta que termine. De nuevo, priva el respeto. Avanza el juego. Los jugadores se acercan a la portería y está la esperanza del gol. Si ocurre, al igual que los jugadores, hombres y mujeres festejan por igual. Chocas las palmas o abrazas a quien se sentó junto a ti, aunque ni lo conozcas. No hay críticas ni cuchucheos malintencionados ante los besos entre iguales por sexo del equipo o de la afición. Si tu equipo fue el goleado, haces manifiesta tu frustración con lenguaje florido y después te conviertes en futbolista de primera división. Analizas la jugada y explicas qué pudo haber hecho el que esté en la cancha y falló como defensivo u ofensivo, como jugador o portero. Te conviertes en técnico de fútbol. Culpas al árbitro de cualquier error que amerite sanción e incluso expulsión. Los insultos al árbitro tampoco distinguen géneros. Mujeres y hombres los gritan por igual. Los otros gritos, puto, y el cántico de que la vengan a ver, que la vengan a ver, ese no es un portero, es una puta de cabaret, también son agenéricos. Aunque cuando el primero está prohibido y sancionado por considerarse homófobo, merece una reflexión el por qué el segundo no ha habido, o para el segundo no ha habido ningún pronunciamiento, ni de grupos defensores de derechos, ni de instituciones reguladoras de la práctica del fútbol. ¿Acaso pensarán que dedicarse al sexoservicio tiene mayor mérito que ser portero? También se escuchan, en relación con el que mete gol o con el que lo para por ser un buen portero, de parte de los hombres comentarios como, me cae que sí me lo andaba tirando, nomás por chingón. Y de parte de las mujeres, hazme un hijo, Corona, Talavera, Dineno, hacia quien sea su héroe del fútbol. ¿Qué pasa si hay pares perdidos? Si escuchas que le empiezan a gritar a alguien para que se ubique y te busque, te unes al aullido para ver si así escuchas su nombre. Y de repente alguien te sugiere, ¿y si le llamas a su celular? La respuesta es, sí, cierto. Ahí nos volvemos familia, aunque sea la única vez que nos hayamos visto o que nunca nos volvamos a ver. Si está el que habitualmente organiza la porra, que sí es generalmente un galán, este se ubica en los asientos más cercanos a la cancha. Voltea y pregunta, a ver, cabrones, ¿se van a levantar o qué pedo? 1, 2, 3. Y el coro al unísono no falla. Las chelas, tortas, chicharrones, maruchan, cueritos, recuerdos de tu equipo, son ofrecidos igualmente sin distinción de género. Hombres y mujeres cargan por igual las canastas, los botes con latas y hielo, las charolas, lo que se requiera para la venta. El partido avanza, suben los ánimos. Y sí, hay que decir que no es lo mismo asistir a un partido de liga o de liguilla que a una final. En las finales suelen desdibujarse más los roles estereotipados respecto al género. Y prueba de ello fue el que Cruz Azul, el 30 de mayo de 2021, después de casi 23 años y medio de sequía, ganara la Liga MX. Se acabaron las burlas hacia los celestes y en el estadio la imagen general era de hombres llorando de alegría y otros, los de Santos, de tristeza. Unos se abrazaban y besaban en la mejilla diciéndose, ganamos, compadre, o ganamos, carnal. Y no ocupó la frase, los hombres no lloran. El que las mujeres lloraran no pareció tan significativo. Al fin y al cabo, las mujeres, al parecer, nos caracterizamos por expresarnos a través del llanto, sea de tristeza o de alegría. Lo curioso es que las burlas sí se hicieron patentes entre quienes se reunieron a ver el partido en restaurantes o incluso en casa. Lo que se escuchaba al momento que las cámaras de las televisoras enfocaban a hombres llorando era, principalmente por parte de las mujeres, lamentablemente, no mames, pinche chillón, que no manche. Los hombres guardaban silencio con una risita nerviosa, quizá pensando, si me suelto llorando ahorita,
Mejor me aguanto a llegar a mi casa o al ángel. Y habría que analizar también por qué para las televisoras enfocar a un hombre llorando representó una imagen más significativa de los sentimientos de las y los aficionados, obviando la paridad de género en el reporte noticioso. Solo como un experimento social, vale la pena, desde mi punto de vista, asistir a un partido. En una de esas terminas aficionándote o al menos convirtiéndolo en un placer culposo. He ahí mi análisis y reflexión. Pues muy interesante y muy descriptivo todo el proceso y todo lo que va sucediendo. Y si no me había puesto a pensar en cómo se desdibujan estos estereotipos de género a la hora de tener un objetivo en común, ¿no? O una actividad en común. Me pregunto si toda esta experiencia que relatas sucede igual en los partidos de mujeres. Eso sería un análisis o una historia interesante de vivir. Yo generalmente los partidos que he asistido han sido únicamente para los de hombres, porque es para los que me regalan boletos. Lo real es que yo nunca he pagado por entrar al estadio, ¿no? Pero sí sería interesante ver si la dinámica es exactamente la misma o si se modifica justo en función de ser mujeres las que están siendo partícipes de este juego, ¿no? Creo que sería interesante. Yo, ya lo saben, ahí sí me declaro absolutamente neófita e ignorante porque jamás ha sido de mi interés el fútbol. No es un ambiente que me llame la atención, no es un deporte que me llame la atención. O sea, como decía Álvarez Gallú, es como si te gustan las pizzas hawaianas o te gustan las pizzas de champiñones con aceitunas negras. A mí me gustan las de champiñones con aceitunas negras, no. El fútbol jamás fue de mi interés, nunca. Creo que ningún deporte, digamos, de este tipo, pero el fútbol, soccer menos. A lo mejor alguna vez he visto una película de básquetbol, pero los únicos deportes que veo son los de invierno. No es algo que me agrade y entonces ahí sí me declaro neófita y precisamente a lo mejor por esta parte, ¿no? De no sé, de los insultos, del ambiente, de grosería y de todo esto que no me gusta, no. Y sabes, quizá tiene que ver mucho la historia. Yo crecí en colonias absolutamente populares, entonces a lo mejor como que toda esa parte que viví de grosería, de insultos, de malas palabras, yo paso. No es algo que me sea grato. Entonces, pues ahí sí opino que, por supuesto que, como dices, es patente, me llama la atención. Por un lado, me llama la atención esta parte de, pues que puede, como lo mencionas y lo relatas, puede ser juicio, pero me parece como un fanatismo, ¿no? Y fanatismo como a cualquier situación, sea una secta, una religión, etcétera, me parece que son extremos, son no un pensamiento objetivo y estoy consciente de la necesidad dentro de digamos, de la psicología social, de la necesidad de buscar sentirse exitosos a través de que gane un equipo al que llevan la camiseta puesta. No me es clara, pero me parece una conducta social
que precisamente lleva a lo mejor a una unificación, una pertenencia, un grupo, un sentir que pertenezco a algo, ¿no? Pero de ahí en fuera, esta parte, como dices, de la discriminación, y me parece sumamente ofensiva, que eso sea lo que griten, y que incluso las mujeres en esta parte de masculinidades y feminidades, como dentro de lo social las mujeres pueden tener exactamente las mismas conductas de los hombres, ¿no? Ante el que un hombre llore y que tengan estas expresiones de juicio, de reprobación, sí creo que de alguna manera sigue perpetuando en la imago social la parte de que un hombre exprese sus emociones, le lleva a discriminar lo femenino, curiosamente y tristemente, ¿no? Por ser por parte de las mujeres. Entonces, me gusta mucho y yo veo que a ti te encanta tu análisis profesional, absolutamente como siempre, y que sé que es tu gusto y que es algo que tú estás metida incluso por tu misma profesión, que estás adentrada en ello. Pero ahí sí, esa sería como mi aportación, porque no, y no me pasaría al lado oscuro, jamás me pasaría al lado oscuro. Yo te diría, Mari Carmen, que esta parte de los insultos son los menos, ¿eh? Y en la medida en que se ha ido regulando justamente por estos pronunciamientos hacia el grito que se considera homófobo y ahora este nuevo cántico al que insisto, contra el que nadie se ha pronunciado, que insisto, contra el que nadie se ha pronunciado y ni siquiera sé si tendrían que pronunciarse hacia él. Porque pues como hicieron circular a través principalmente del WhatsApp un análisis que presumiblemente hizo Carmen Aristegui, en donde decía, pues todos somos putos, ¿no? Porque puto es mi carnal, puto es mi amigo, puto es mi brody, puto es mi hermano, puto somos todos, en resumidas cuentas. Tenerle tanto miedo a las palabras me parece también peligroso. Y yo te diría, o les diría a ambas, que en ninguno de los partidos a los que he asistido durante todos estos años, que han sido ya muchos, he sentido me he sentido violentada, para ser muy clara. Más bien al contrario. Incluso en este último partido al que tuve oportunidad de asistir, que fue cuando jugó Pumas contra Cruz Azul, y Cruz Azul perdió. Estaban sentados junto a mí dos jovencitos que no sé si eran argentinos, uruguayos por el acento, ¿no? Y terminamos hasta salían terminando mis sobrinos, ¿no? O sea, no en realidad, sino por esta parte de la familiaridad con la que se dan las cosas. Y esta parte de buscar a los pares, de repente empiezan unos chavos, no eran de Pumas, eran del Cruz Azul, a gritarle a uno de sus cuates que vieron allá a lo lejos, ¿no? Oscar, Oscar, y pues toda la banda se unió a gritarle a Oscar. Hasta que el chavito estaba sentado junto a él, fue el que le dijo, no, oye, si le llamas al celular, y pues ya dijo, sí, cierto, ¿no? O sea, hay que llamarle al celular, a ver si escucha el celular, porque también entre la gritería es difícil escuchar. Y ser respetuoso hasta con las personas del otro equipo, y no quiero decir que todas las personas lo sean, porque en el lado en el que yo estaba sentada, como ya llegué de más tarde, pues estábamos mezclados, ¿no? Había unos del Cruz Azul y otros de Pumas, y aunque mi corazón ahí siempre ha estado dividido porque tengo a un fisioterapeuta en Pumas y a otro en Cruz Azul, sí era también una preocupación saber si los chavitos que eran de Cruz Azul no se estaban sintiendo justamente violentados. Si eran, pues no, o sea, ellos tranquilos, ¿no? Si metía gol su equipo, medio festejaban, y si metía gol Pumas, pues igual se festejaba. Y a mí lo que me sorprende es cómo estos piropos incómodos que sí podrían suceder en la calle hacia una chica, una jovencita que va con el mini short o con los pantalones hiperentallados, o a un chavo que va con los pantalones superentallados o los shortcitos, porque tampoco es que no los haya, sí entran al estadio, no se dan al interior del complejo de juego, ¿no?
Y tampoco se critican estas manifestaciones que pudieran considerarse como incluso homoeróticas a la hora de meter el gol y de besarse entre hombres o de cargarse unas o otros o de tallarle, sacudirle el pelo al compañero del equipo o incluso entre los mismos aficionados y las mismas aficionadas. O sea, no hay esta señalización en cuanto a que eso pudiera considerarse una conducta homosexual. O sea, es una conducta de júbilo que se da entre pares o iguales en sexo y que igualmente se da entre hombres como entre mujeres, independientemente de cuál sea la preferencia, que ahí nadie la anda anunciando, ¿no? O cuál sea la orientación sexual de la persona que está presente. Y esta violencia de la que tú haces referencia, Mari Carmen, está presente en todos los deportes, no nada más en el soccer. A mí me tocó verla en Estados Unidos en los partidos de fútbol americano, me tocó verla y de manera mucho más riesgosa en los partidos de básquetbol, porque muchos de los asientos de los partidos de básquetbol son sillas que se quitan y se ponen, o sea, sillas plegables. Y llegarle con las sillas plegables no solamente a los del otro equipo, sino también a los propios jugadores de básquetbol, que incluso fue una sanción que se impuso al básquetbol por un tiempo también, justamente por esta incitación a la violencia, incluso de parte de los propios jugadores. Eso yo jamás lo he visto en el fútbol. Que un futbolista se acerque y estimule a la tribuna a violentar a los del otro equipo, o sea, rara vez. Sí lo vi entre ellos, ¿no? O sea, como cuando amedrenta el portero al que va a meter un penal o al que va a meter un tiro libre, eso sí lo ve y eso sí lo criticaría. Porque yo diría, bueno, pues, ¿qué tanto puede ayudar el intentar amedrentar al que va a meter el tiro libre o el penal o intentar meterlo si le digo pues, que no va a poder, que no sirve para nada? O sea, no me parece que ayude mucho. Lo que sí quiero dejar puntualmente claro es que no es exclusivo el que se dé la violencia solamente en el soccer. Se da en hasta en la gimnasia y en el patinaje, y historias de esas tenemos varias, ¿no? Como de esta patinadora que agredió a la que estaba por ganar la medalla de oro y que pues, terminó lesionándola prácticamente para dejarla casi sin carrera, ¿no? Y entre gimnastas igual. Y son deportes que se consideran más individuales, en donde la lucha es personal, pero al final también se ve por un equipo. Y también diría que esta afición o sentido de pertenencia no es exclusivo de esta profesión. También nosotros somos aficionadas a la sexología. No por eso, no por nada nos reunimos cada 8 días, independientemente de la hora hacer lo que estamos haciendo, ¿no? No por nada se conforman los colegios de profesionistas, también tiene que ver con la afición. Y ahí también, discúlpenme, pero hay agresión. Y a veces una agresión que no tiene que ver con la camiseta, que no tiene que ver con el buscar que gane tu equipo, que tiene que ver en muchas ocasiones con intereses mucho más particulares y con una lucha de poder. Es que esa es la parte, ¿no? O sea, sí somos seres gregarios, pero aquí el problema es que dentro de los grupos puedan darse situaciones de ejercicio y de lucha de poder, pero donde ya media absolutamente el ego, ¿no? Y yo creo que incluso a lo mejor ahí lo importante es que dentro de un equipo, lo que yo creo, lo que he visto en algunas películas, es que precisamente se trabaja esta noción o visión y cohesión dentro del grupo. No la parte individual, sino la parte de cohesión de grupo y de ir con tu equipo. En esa parte sí, absolutamente. Y creo que en los deportes que son individuales, media mucho más, de manera más patente el ego, que es lo que genera la lucha de poder, ¿no? Es eso. Eso sí. Yo, con respecto a esto, me parece que los insultos que se pueden llegar a usar en este contexto de partidos tienen, no sé si pasó algo. Sí, ya. Me puse un rato, pero aquí estás, Nadie.
Ya te recuperamos. Se fue la imagen, pero ya estás. Ya me recuperaron. Ya te vemos, güerita. Y te escuchamos. Ok, No me sé, parece decías que los insultos. sí, los insultos son parte de todo un ejercicio catártico y que entonces cambian su sentido. Yo me impacto mucho, por ejemplo, siendo esto un ejercicio como muy familiar, ¿no? Que incluye niños y demás. Recuerdo en un mundial, creo que fue un mundial en Brasil, en un juego me parece, Brasil contra Alemania, no estoy tan segura, que hubo una goliza. Y en aquel momento tenían te ponían el mapita de la cancha con colores de dónde estuvo más intensa la acción, ¿no? Rojo y azul y así, ¿no? Y entonces se hacían como formas más cerca de una portería o más cerca de la otra. Y con esa goliza hicieron una forma de un pene apuntando hacia una de las porterías. Y decía, Dios santo, ¿qué pasa aquí? Estaba Memo Ochoa de portero de México y se mandaron a hacer tangas con la foto de Memo Ochoa porque no dejaba pasar ni una, ¿no? Y todos terminan siendo referencias sexuales de algo que no es sexual per se, ¿no? Que es un deporte que tiene como todas unas características distintas. Pero todo eso, a pesar de ser algo familiar, que tú podías ver en redes sociales muy fácilmente sin un filtro para adultos, por ejemplo, y que los niños te lo dicen así, ¿no? Se la metieron al equipo de enfrente. ¿Qué le metieron? No la pelota, ¿no? Y no se refieren a la pelota, ¿no? Son referencias sexuales. Y todo eso es como parte de lo que hablamos y que termina diluyéndose, como todo el tabú que podríamos tener al respecto de lo sexual, ahí ya no importa. Ahí ya podemos hablar de meter un pene en el equipo del otro, de proteger las vaginas con porteros, ¿no? Ya ahí podemos hablar de eso. Y por eso tan fácilmente podemos hablar, o sea, gritar insultos como puto o puta, ¿no? Que terminan perdiendo el sentido. Son nada más como ejercicios catárticos. Me descargo y esa catarsis ayuda a todo esto que describes, a unirnos como parte de una familia, equipo, ¿no? A alegrarnos cuando nuestro equipo gana, entristecernos cuando nuestro equipo pierde, y las dos al borde de las lágrimas, ¿no? Que uno podría, si no es fanático del deporte o del equipo, podría decir, ay, qué exagerados los que están alegrándose de más. De pronto decir, pues si no, ni jugaron ellos, ¿no? Sí. Un poco lo que dicen cuando México gana, todos decimos ganamos. Cuando México pierde, perdieron, ¿no? Ellos perdieron los que jugaron. Es esta parte de como proceso unificador que también es bien importante en este ejercicio y que en esa unificación se desdibuja todo. Los géneros, las razas, las edades, todo se desdibuja. Ya somos una sola masa, ¿no? O una sola persona celebrando, festejando un triunfo o llorando una Derrota. derrota. Y que por el otro lado es un deporte que tiene reglas muy sencillas, que no requieres grandes recursos para jugarlo. Yo recuerdo los niñitos en la cuadra jugando con un frutzi aplastado, ¿no? O sea, ni siquiera tienes que ir a comprar un balón. Con que te compres un frutzi y lo aplastes, yo no sé si existen todavía los frutzis. Con Sí, eso tienes... ¿Eh? Sí, todavía. Perdón por el comercial. Con que aplastes un frutzi
ya tienes algo que patear para jugar. Con que tengas un compañero o dos, ya puedes hacer una cascarita. Una cascarita, ¿no? Y así vas como, es como muy fácil para los niños y para los grandes también, ¿no? Es un deporte que verdaderamente puede unirnos, tanto para verlo como ser espectador, como para jugarlo también, ¿no? Y esta parte de cuando dices la definición de fútbol, pues nunca habla de géneros, ¿no? Jamás habla del juego como tal. Habla del juego, no es específico. Por eso decía yo, ¿será igual con los partidos de mujeres? O la idea sería que tienda hacia allá. Ahora, en general casi todos los deportes, no casi todos, muchos de estos deportes de equipo tienden a ser como más intenso el juego cuando es un partido de hombres. Los partidos de mujeres no son tan televisados, ¿no? O sea, porque hay equipos de básquetbol femenil, de americano femenil también, de rugby y además de béisbol. Parte de las características del americano femenil es que andan en calzón, en shorts y mini shorts, ¿no? Y casi en calzones y brasier, ¿no? O sea, y eso de alguna manera busca ser parte del atractivo. Y la otra parte es que aunque no es un deporte violento, es mucho más violento el americano, como dices, o incluso el básquetbol. Precisamente como no puedes meter mano, todo es con los pies, es bastante menos, sí hay faules y además hay manera de hacer faules sin que se note tanto y sin que ¿no? Claro que lo hay, o sea, de repente se jalonean la camisa, se nota, es obvio, y que los jueces de pronto pues medio ignoran eso a menos que sea demasiado evidente. Los árbitros pues lo ignoran, pero creo que es de los deportes menos violentos que hay en general. Y que eso ayuda a que se haya popularizado tanto el fútbol y la población en general. ¿En dónde nació el fútbol, tú sabes? En Inglaterra. En Inglaterra, ok. Entonces, por eso las normas quizás son tan sencillas y por eso también es en muchas ocasiones tan cuadrado el sancionar una falta o el dejarla pasar. Digo, al final es pues la parte de la historia ha ido transformando todos los deportes, incluyendo el fútbol. O sea, en la medida en que se viene a nuestro continente, pues también hay una mayor flexibilidad en cuanto a muchas de las cosas que suceden al interior de la cancha. Y ahora con el famoso VAR, que también es todo un tema que quizá meritaría un análisis, porque ya no es solamente el ojo crítico del árbitro, sino que depende también de cómo fue percibido por las cámaras, si hubo o no una falta, si fue o no, incluso un gol, si pasó la rayita blanca que amerita que se cante como gol, o si definitivamente se anula, ¿no? O sea, yo tampoco es que entienda mucho las reglas. O sea, a mí me gusta ir más por el ambiente, cuando tengo oportunidad de ir al estadio, y pues por lealtad y solidaridad y amistad y el amor a mi amigo de toda la vida y a mi sobrino. Y debo de decir que sí, yo creo que ha pasado de ser un placer culposo a volverme aficionada del fútbol. No de todos los partidos, pero sí cuando menos de los que juegan Cruz Azul y Pumas, ¿no? Son los de tu equipo. Pues ya te queda una tarea, porque ahorita que decía Nadine, sería muy importante, ahí sí sería muy importante, hacer un análisis de qué sucede en un partido femenino.
porque yo me quedé pensando, no vaya a ser como en el metro, en los vagones de mujeres. Bueno, la violencia es muy grande entre las mujeres, es verdaderamente violento y se supone que están los vagones de mujeres como protección a la violencia. Y es verdaderamente violento ir en los vagones de mujeres, hay muchísima agresión. Entonces sería como muy importante un análisis si en un partido femenil hay igualmente estas agresiones o no. Sería algo muy interesante. Te lo vamos a dejar de tarea, Maricarmen. No, gracias, yo paso, ya sabes que yo no pisaría una... No. Es un análisis desde una visita Desde la de una psicología perspectiva social, no. científica. No, gracias. Declino. Qué barbaridad. Estas justas deportivas, estos encuentros deportivos, tiene un arraigo histórico en nuestro país, además bien importante. No jugaban fútbol los prehispánicos, pero sí tenían un juego de pelota. El juego de pelota, claro. Y era muy importante lo que sucedía en los partidos de juego de pelota. Había algunos juegos de pelota rituales donde pues, los perdedores morían, eran sacrificados, pero no en todos los partidos pasaba eso. Y se juntaba la gente alrededor de la cancha y sucedían cosas, hacían negocios alrededor de la cancha. Digo, seguramente apuestas y cosas que no igual sabemos. Que en una cancha, en un estadio de fútbol, la venta de chicharrones, chelas, cueritos, era lo mismo. Todo eso exactamente igual, ¿sí? La gente se reunía y celebraba y tenía su equipo favorito y pasaba exactamente lo que está pasando ahora en los estadios. Quizás dentro de 1000 años que descubran los estadios dirán, estos son templos a los dioses. Pues no lo dudaría, como en una serie que hay por ahí, no recuerdo si en Netflix o en Amazon, en donde tienen como ídolos de culto a los Minions. No me acuerdo cuál es la serie, mentira, es una de un tren, pero tienen como ídolos de culto a los Minions. Entonces, no dudaría también que pensaran o que se transformaran los estadios de fútbol en una suerte de coliseo romano con el tiempo, como espacios de culto justamente. Así es. Pues he ahí el tema de hoy, pese a que no le guste a Mari Carmen el fútbol. Pero el análisis estuvo excelente. Yo me quedo a caballo entre la luz y la sombra. O sea, tú estás ahorita como Anakin Skywalker antes de convertirse en Darth Vader, lidiando entre el lado luminoso de la fuerza y el lado oscuro de la fuerza. Está bien, válido. Y Mari Carmen definitivamente ya dijo que ella no cruza el umbral al lado oscuro de la fuerza. Yo ya lo crucé desde hace rato. ¿Tan importante que es esta experiencia de catarsis, Mari Carmen? No, prefiero otras. ¿Sabes cuál es el mayor tumulto que he vivido? Fue en ir a ver un concierto donde no había yo comprado boleto, sino a última hora. Y no es cierto, lo compré con varios meses de anticipación, ya me acordé, para ir a ver un concierto de Sabinas y Joan Manuel Serrat, y que me tocó pero hasta arriba, de verdad, tocábamos con el techo, para ir a verlos. Fui con unas amigas, pero es el mayor tumulto, o sea, no, yo los tumultos no se me dan mucho. Nunca será lo mismo y por eso, como dije, hay que llegar temprano para que no te toque cuando ya todo el mundo quiere entrar porque están a punto de dar el silbatazo de inicio. Bueno. Pues bueno, muy bien. Vámonos. Yo soy Irene Torice, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Yo soy Mari Carmen Herrera y soy psicóloga y sexóloga. Yo soy Nadine Terrein
y soy psicoterapeuta y terapeuta de parejas, y juntas somos las tres Gracias. Hasta el próximo juego. Bien.